Bueno, a mí me gusta siempre, cuando presento un conferenciante, pues leer un pequeño currículum de él, por si hay personas que no lo conocen. Entonces, Janus hay mucho que hablar, pero bueno, es una cosa bastante resumida. Janus es pintor, grabador y profesor. Nace en Kufa, Irak, en el 1958, de nacionalidad española. Estudió en el Instituto de Bellas Artes de Bagdad. De 1979 a 1984. Ha realizado estudios de historia del arte. Janus es uno de los escasos artistas árabes enraizados en el mundo occidental. Su pintura es un ejemplo de la fusión armónica de Oriente y Occidente en el plano cultural, que contribuye a la constitución de un mundo auténticamente sin fronteras, a través de la expresión artística. Ha realizado más de un centenar de exposiciones, individuales y colectivas. Posee más de 30 premios de pintura. Esto, si quieren comprobar, se meten en el ordenador y sin querer uno se queda perplejo de los premios que tiene. Su obra se encuentra en distintas instituciones públicas y privadas. Aquí en el Ateneo expuso en el año 11, ¿no? 2011. Siempre los pintores entonces dejaban un cuadro de donación al Ateneo y teníamos un cuadro de él. Reside en Madrid desde 1981, ejerciendo su actividad como pintor y profesor. Esto digo que es un pequeño currículum, porque yo me he quedado perpleja de ver su currículum auténtico. Y nos va a hablar en una conferencia con un título precioso: Desde el Éufrates, la imagen como destino. Bueno, pues buenas tardes a todos. La verdad es que no me gusta hablar, bueno, me encanta hablar con la gente, pero en público se me pone un poco. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias al Ateneo por la invitación, muchísimas gracias África por esa bonita presentación y por supuesto todos los amigos que están aquí, pues si no tiene sentido eso, ¿no? Quería empezar con una cita de un filósofo que siempre me interesa mucho, porque tiene relación un poco mi origen, digamos, árabe-islámico, que es Platón, y decía: la verdad está en la otra parte. En un libro suyo, en la República, hace 350, poco más años antes de Cristo. Y después de 24 siglos después, un artista que me interesa muchísimo, Marc Chagall, un pintor francés de origen ruso, judío, decía: mi realidad está en otro lugar. Por lo tanto, 25 siglos, bueno, un siglo después de la cita de Chagall, que lo ha dicho en un libro suyo, se llama Mi vida, y lo ha escrito en 1920 más o menos, yo confirmo ambas citas. Estamos ya en el 2017, quiere decir que la verdad, todos buscamos un poco la verdad, ¿no? Entonces, en mi ensayo, se llama Desde el Éufrates, la imagen como destino, en árabe, Min al-Furat, al-Lawha Nihaya wa Masir, ambos títulos creo que es muy bonitos. Es un pequeño ensayo, como acabo de decir, pasando un poco, tiene varios, digamos, dos componentes importantes. Una de ellas es pasando un poco mi vida personal, cómo me formulé como pintor, donde la imagen no es su cultura esencial, porque ahora lo cuento un poco con más desarrollado el tema. Entonces, digamos, si hablamos de los motivos que me llevó a hacerlo, son tres. Uno es, como he dicho, que a veces cuando expongo, pues los periodistas o los historiadores o algo te preguntan pues cosas. Entonces pensé, digo, bueno, pues con esto ya dejo algo hecho, por si alguien quiere saber cómo me formulé yo como pintor o quién soy, pues en este libro lo pueden ver. Es un libro muy pequeñito, de 30 folios, prácticamente yo creo que tiene solamente 7 folios más bien, pues interesante, el resto
hablando de mi infancia, que ahora voy a contar, que yo creo que como cualquier niño, aquí tengo un buen amigo mío, gran escritor iraquí, que seguramente ha pasado lo mismo, pero bueno, hay que hacerlo porque si no se puede entender mi vida personal sin mi trabajo como artista plástico o como pintor. Yo tengo una relación muy estricta con la pintura, amo mucho digamos, el arte, la cultura, siempre, para mí es un refugio, aparte de, luego afortunadamente vivo de ello, pero para mí es fundamental, disfruta mucho, bueno, disfruta obviamente cuando uno crea o trabaja, se sufre mucho, pero bueno, en cualquier caso es un tema que me interesa mucho. Por lo tanto, el primer motivo para hacer el libro era hablar de mi experiencia personal, cómo me formé como pintor en un espacio donde la imagen no es su cultura. Y el segundo motivo, que es para mí muy importante, y creo que planteo una cosa, ojalá que sea novedosa, y es que hay una relación estética, o creo que hay una relación estética en el mundo griego de Platón con el pensamiento estético del Islam, del arte islámico. Esto, cuando alguien se me oye, pues es casi un choque frontal, porque, bueno, pues porque parece ser que no tenga que ver, pero en este pequeño ensayo digamos, me consulté varios autores, distintas partes, llevo más de 1 año y medio con el tema para escribir 30 folios, que en realidad son 7 folios. Entiendo que soy muy lento porque a mí la palabra no es la mía, pero le estoy comentando a mi buen amigo escritor Abdelhadi Saadun, que él, claro, maneja la palabra mejor que nadie, pero nosotros, mi lenguaje, obviamente, es la pintura, pero bueno, tengo tanto interés en explicar, aclarar cosas que, como pintor, como artista plástico. Por lo tanto, esos dos motivos, o sea, que hay entre la relación, digamos, mi vida personal, más la relación estética que existe, más otra cosa más, tercer motivo, que he observado que en las facultades de Bellas Artes en toda España no se estudia estética. O sea, no se estudia estética, no se estudia teoría del arte y se estudia muy poco historia del arte y muy mal. Muchas veces he hablado con mi buen amigo Luis Canelo, que si está presente, le hemos hablado muchas veces, que es una gran pena que no se estudie estética ni teoría del arte, se estudia poquísimo. Y estudiar estética y teoría del arte es fundamental, porque yo entiendo, en las facultades de Bellas Artes está bien que se aprende a dibujar y aprender técnicas y demás, pero es fundamental el tema, digamos, la percepción y entender un poco cómo se teje todo el tema de la pintura. De hecho, si me permite decirlo a mi amigo Luis, que él estudió filosofía, por ejemplo, no estudió Bellas Artes, y sin embargo los grandes artistas que hay en España. Por lo tanto, no es el tema de que tú tienes mano o no lo tienes. Eso es un poco, lo digo porque yo doy clase, entonces muchos alumnos míos llegan y siempre me dicen, es que yo no sé pintar, o que me hablan de un primo o su marido, su mujer, pintan muy bien. Pues para ellos pintar bien es aproximar el modelo, o sea, cuando más copias, cuando más aproximas a él, serás bueno y cuando menos eres malo. Y eso es una cosa errónea, perdóneme que lo digo, porque, y no tiene que ver por mi cultura inicial, sino pues porque absolutamente todo, si echamos un vistazo desde el Renacimiento, que se pone las bases importantes de lo que se entiende por arte, hasta hoy, absolutamente todos los artistas que han triunfado por sus ideas, más por lo que han hecho. O sea que nosotros, incluso si vemos Ingres, por ejemplo, que creemos que es un pintor realista y nunca lo ha sido, o sea, no ha sido, pues se entiende su mensaje, pero mucho más importante la ejecución de su trabajo. Por lo tanto, es una cosa, o mejor dicho, lo digo de otra manera, un pintor que puede tener mano y puede ser un artista, y otro tiene buena mano y no lo es. O sea que no es una condición importante. Lo digo porque veo muchos alumnos vienen a la clase con miedo a que yo no sé, y eso no es. O sea que fundamentalmente yo creo que mucho más la técnica que eso. Bueno, pues dicho un poco el primer título, la verdad, que yo obviamente lo que acabo de decir del tema de Platón, yo pues también en mi pequeña y humilde ensayo busco también esa verdad, que Platón y Chagall, mis dos que admiro tanto ambos, no han llegado a esta verdad, o al menos no, pues yo por lo menos también intento buscar un poco mi verdad, ¿no? Bueno, pues yo nací en Kufa, como acaba de decir África, en 1958, y
yo no he visto imágenes, o sea, que quiere decir que no, mis amigos árabes se discuten respecto a la imagen, está prohibida o no en el Islam, pero obviamente la cultura islámica no es la cultura de la imagen, es la cultura de la palabra y libro. Que por cierto, que a mí, lo digo así entre comillas, me permite decirlo, para mí el profeta del Islam, Mahoma, cuando se fundó la religión islámica, para él era mucho más cómodo utilizar las imágenes para expandir la religión, y sin embargo lo anuló, que para mí es un hecho impresionante. Para mí el milagro está quizá allí, porque claro, digamos, claro, para entender el Corán es un tema, pues hay que saber leer, y de ahí, pues, bueno, hoy en Occidente casi todo el mundo sabe leer y escribir, pero en muchos países árabes actuales no hay acceso, por lo tanto no puedo entender lo que es el Corán, no puedo entenderlo, o sea, cosa que para mí, pues ya digo, la negación o rechazarla, obviamente en el Corán no hay nada escrito respecto al tema de la evolución, o no, pero hay muchos índices de comentarios que ha hecho Mahoma que no le gustaba aquello. De hecho, también hago otro paréntesis, si me permitís, que yo no soy religioso, o sea, yo no soy religioso, no estoy defendiendo nada la idea del Islam como religión, yo la entiendo como cultura. Él rechazó incluso que representen su imagen, o sea, cualquier persona contemporánea suya está loco por alguien que le hace un retrato, y sin embargo lo rechazó. Por lo tanto, yo niego totalmente cuando le caricaturizan, como se dice, le hacen unas caricaturas, digamos, no, me parece en plan, o sea, no me parece bien esto, igual tampoco me parece bien, en fin, Jesús, o que en fin, ya sé que todo el mundo estamos libres y podemos hablar del tema, pero para mí es admirable, porque yo he leído en que él no quería representar su imagen, cosa que cualquier líder contemporáneo suyo pues están como locos para que se representa. Por lo tanto, incluso él, bueno, incluso no querían que lo admiten, lo que ven en él como Dios, él quería claramente el mensajero. Pero bueno, al margen de esto, volviendo un poco al tema, yo nací, como acabo de decir, en Kufa, y Kufa, quería hacer un resumen breve, es una ciudad, digamos, ha sido muy importante, no colegada al Islam en el 638 después de Cristo, obviamente. El Islam se fundó en 622, con Mahoma a la cabeza, por decir una manera. Y mi ciudad o mi pueblo, ahí pasa el río Éufrates, por lo tanto es una zona fértil, y entonces, claro, pues las ciudades se construyen siempre cuando hay agua, claro, lógicamente, si no, no se puede, ¿no? Y no solamente por el tema del Éufrates ha sido importante, sino también por su cercanía, una ciudad un poco más pequeña o al mismo nivel, se llama el Hira. En el Hira, digamos, tenemos una idea, se fundó en el casi 2 siglos o un siglo antes de Cristo, son unos 5 kilómetros a Kufa, y ahí, digamos, el último periodo de Babilonia, por ejemplo, terminó en ese pueblo, porque las culturas, obviamente, desgraciadamente, están en decadencia. De hecho, por ejemplo, en Hira se construyó, digamos, todo lo que queda de Babilonia está muy cerca, mi ciudad está cerca también de Babilonia. Y también estuve en las persas, los sasánidas y demás, y se practicaba allí, claro, antes de llegar al Islam, obviamente el cristianismo, el judaísmo y las otras religiones no monoteístas, no es iconoclastas, ¿verdad? Se dice así. Por lo tanto, la afluencia de Hira en mi pueblo ha sido importantísimo, porque ya había escuelas de los mejores del mundo en cuanto a filosofía, conocimiento, física, química, ya había en este lugar. Entonces, con la llegada del Islam, en 638, como acabo de decir, pues hizo una fusión entre ambas culturas y creció mucho Kufa en ese terreno, empezaron
a construir otra vez escuelas también filosofía, física y química y demás, pero enfocado más un poco a lo que es el Islam, porque claro, aunque muchos de ellos, todos sus escritos han sido muy, casi como nada religiosos, lo que pasa no podían, claro, hacerlo de otra manera. De hecho, por ejemplo, de esta ciudad nacieron cantidad de pensadores. El Kindi, por ejemplo, el Kindi, el primer filósofo en todos los tiempos, lo conocen casi por todas las partes del mundo. El Mutanabbi, uno de los poetas, los grandes poetas de todos los tiempos. Y luego, en Kufa también se fundó una literatura, o sea, un tipo de caligrafía kúfica. La kúfica son letras como lineales en ángulos, y de hecho el Corán, los primeros escrituras del Corán ha sido escrita por esa caligrafía, ¿no? O sea, que nacieron ahí. Por lo tanto, es una ciudad muy importante en ese periodo. Hoy no hay nada, o sea, que ahora si van de viaje ahí, olvídate, o sea, no hay nada de lo que estoy comentando. Entonces, bueno, mi familia emigró, soy de Arabia Saudí, o sea, mi origen hace 1800, una familia árabe importante, vamos, según nuestro, como ese árbol, una historia árabe importantísima, no sé si es verdad o no, pero el árbol dice eso. Emigraron a Irak, a Kufa y otras ciudades en 1800, y bueno, obviamente la migración siempre ha sido desde siempre, es decir que, bueno, pues por motivos de... ¿Por qué entonces? Por motivos de trabajo y demás. Bueno, pues yo nací, obviamente como acabo de decir, en 1958, que no hay nada de lo que estoy hablando, ni muy poco, pero esperemos aunque sea al aire, se queda ahí un poco, porque... Bueno, pues yo de niño vivía en un barrio muy pegado al río, de hecho casi aprendí a nadar antes de andar, maravillosos espacios, palmeras, hortalezas y todo maravilloso. Y entonces, bueno, yo nací sin padre, bueno, murió pronto, me educó mi madre, somos tres, mi madre no sabe leer ni escribir, y bueno, pues como a los 9, 10 años, pues había bastantes mezquitas, pero hay una mezquita, hay 3 mezquitas importantes, con su minarete, con dorado de oro y demás, pero el resto son casas pequeñas, humildes, incluso no tienen puertas, no hay mantenimiento, lo tienen un poco, pues, para gente pobre, a veces duermen allí. Nosotros de niños, pues yo siempre jugaba, vamos a jugar por ahí en este espacio. Entonces, observando un poco las paredes, que no hay nada, porque acabo de decir no hay ningún mantenimiento ni nada, había unas caligrafías y ornamentación, algo ha quedado de aquello, así, porque son mezquitas del 1800 o un poco más tarde, algunos incluso un poco más modernas, pero ya tengo muy deterioradas, o sea, no... Entonces, al ver aquello me gustó mucho, porque digo, pues me encantaría yo saber hacer esto, ¿no? Como... Entonces, digamos, ya se me encendió en mi cabeza que a continuación de eso pues quiere ser pintor, ¿no? Entonces un profesor, bueno, en la escuela me animó a hacerlo, o sea... Y nada, pues yo empecé a dibujar. Entonces un día mi madre vio aquellos dibujos, no eran desnudas ni nada, simplemente, como acaba de decir que no sabe leer y escribir, pues ella pretendía una forma, ¿no? Una figura, ¿no? Y entonces ya empecé a decirme, pues eso es pecado, no debes de hacerlo, porque sí que es verdad que la sociedad donde vivía, pues no se puede, porque yo además era, pues, tenía miedo, porque desde que nací en 1958, toque de quedas y guerras hasta que salí del país, que decir que ya no quiero problemas, por lo tanto, y tenía mucho miedo, por si llevar el contrario de los clérigos y lo que se vivía. Pero cuando me dijo que no debe hacerlo, no debe dibujar, porque ella lo entendía, lo que es, yo digo, ¿y qué hago? Si es que yo ya en mi cabeza tengo esto de Bellas Artes.
El caso que nada, que yo seguía mi línea y obviamente tenía que trasladarme a Bagdad. En los años 70 en Bagdad había cierta estabilidad política, con el poderoso, más poderoso, el Saddam Hussein, que en ese periodo ha sido relativamente bueno, porque, vamos a decir bueno, y luego ha puesto una bestia, llevando a su país el desastre, lo que llevamos hoy, que siento que no tengo país, aunque yo me siento español, pues esto es pero nos llevó a él, y otros están encantados Por lo tanto, he tenido la suerte de que me dan una beca los 5 años de carrera. Porque claro, yo no disponía de... Claro, no puedo estudiar una carrera cara porque materiales son carísimos y gracias bueno, no a Saddam o quien sea, me dio una beca 5 años. Y para mí es un lío tremendo porque Bagdad, yo vengo de una ciudad súper tranquila, Bagdad es un caos tremendo, o sea, casi entonces 5 o 6 millones de habitantes, para trasladarte a un sitio a otro tarde es una barbaridad, horroroso. Pero tenía que aguantar aquello y para que pueda hacer mis estudios, ¿no? Entonces en tercero de curso, yo ya tenía en mi cabeza, no me gustaba copiar las cosas como son. Como mi madre, claro, entendía, pues porque también por el miedo, no... Entonces un profesor, que ahora es un artista muy importante, se llama Salman Abbas, que por cierto que todos mis profesores han sido artistas, o sea que no pintan, o sea, son artistas que pintan, porque claro, yo para mí es fundamental, lo digo, si me permite decirlo, que no se puede ser un profesor si no pinta, o sea, que es porque es como, es un entrenador de fútbol, no juega al fútbol, es que es imposible puede dar clase de fútbol, ¿no? O un boxeador, por lo tanto, ha tenido la suerte que todos mis profesores han sido artistas, muchos han estudiado fuera, y uno de ellos, como acabo de decir, Salman Abbas, vio en mí en que yo no me gustaba hacer aquello, dibujar las cosas como había en mis ojos, y entonces me dijo él que bueno, que no me preocupa, que yo puedo hacer lo que quiera, o sea, no me preocupa el tema de copiar las cosas como son, sino pinto lo que siento, ¿no? Y la verdad, para mí eso es un día importante en mi vida, porque entre otras cosas, claro, mi madre coincide lo que piensa mi madre, o sea que digo, pues qué maravilla, ¿no? Este hombre, profesor, que mi madre no sabe leer y escribir, resulta que... Y me viene maravillosamente bien ese tema. De hecho, a partir de este momento me liberé de muchos problemas académicos que no me gustaban. El motivo que acabo de decir en mi caso ha sido esto, el tema, llamarlo como aquí, religioso, por mi familia, la educación, que no querían que no querían que estudiara Bellas Artes, sí lo querían, pero que no copiar las cosas como son. Lo digo porque hay varios alumnos, también les digo para que no obsesionan, que si no saben dibujar no pasa nada. O sea, se puede no dibujar nada, lo tengo ahí grabado y se puede ser un artista. O sea, que no es una condición de que no, o sea, que eso en absoluto. Tú puedes dibujar de maravilla y eres un artista, y puedes dibujar de maravilla y no eres nadie. O sea, que eso me puedo dejarlo muy bien claro. Por lo tanto, yo a partir de este momento, pues, como acabo de decir, me liberé de muchos problemas, empecé a producir obra. De hecho, cuando ya estaba en cuarto y quinto de carrera, empecé a participar, incluso con mis profesores, el Museo de Arte Contemporáneo de Bagdad, porque en este periodo era maravilloso, la renta per cápita exageradamente, incluso creo que más alta incluso de España en este periodo, de los años 70, porque el petróleo tenía un precio muy alto y por lo tanto que había muchísimo dinero. Entonces el Museo de Arte Contemporáneo organiza de vez en cuando algún evento y nosotros con los profesores, no todos los alumnos, obviamente, pues los que, en fin, lo que hemos encendido la lucecita que queremos ser artistas o pintores, ¿no? Entonces, presentamos la obra, obviamente estaba seleccionado y a lo mejor a los 2 o 3 meses llaman a casa y me dijeron, bueno, pues una cosa que pasó, que yo no sabía que el museo, no me acuerdo de quién, he comprado la obra, ¿no? O sea, ven a recoger el dinero. Entonces digo, pero ¿qué dinero? Es que yo no sabía que se vendía la pintura o que...
Y entonces, además una cantidad importante, porque equivalente un poco como, pues como aquí un chaval de 18 años, 19, pues le dan 1.500 euros, una cosa, bueno, y ahora que no es un dineral, pero es una cosa... Y entonces yo, en Bagdad, vivía con mi abuela, entonces ya al lado, otra vez al lado de otra ría, el Tigris, o sea que me acompaña a la ría, además justo en mi casa, con su jardín, un vecino, o sea, la casa de un vecino con su jardín, y río, Tigris, o sea que tenía ambos ciudades que viví con ambos ríos. Entonces, mi abuela se quejaba que huelía, bueno, petróleo, porque ahora no tenemos petróleo, sí, casi mucho más barato que el agua incluso. Y entonces, claro, cuando vio que yo, claro, pues se vendía, pues ella dice, bueno, pues ya cambió su relación conmigo, porque hemos tenido un problema gordo. Mi madre entonces vivía en otro sitio, vivía con mi tío, y entonces yo tenía muchos problemas con mi abuela. Mi abuela, por ejemplo, sabe leer, eso sí, sabe leer 2 idiomas, curioso. Mi abuela materna sabe leer, incluso escribir las letras. Mis tíos, hermanos de mi madre, son letrados de primera, pero curioso, mi madre no. Pero bueno, ya digo de paso que ahora me estoy recordando. Por lo tanto, bueno, pues cuando ya terminé la carrera, pues decidí estudiar, en fin, porque ya tenía en mi cabeza de que quería pues seguir estudiando, porque tengo tanto ilusión por aprender y entender lo que es eso, la pintura. Agradezco aquí a una profesora mía, Lola Jiménez, muchísimas gracias por venir, aprovecho de decírselo. Pues gracias, ella aprendió mucho, y siempre que lees es un poco cuando lees un tema de Wikipedia, ¿no? Y siempre hay pinches en una cosa y sale otra, y otra, y otra, y otra, y es interminable. Por eso, cuando me ha dicho África que tenga que prepararme esta charla, aparte de que ha sido por el tema de mi ensayo, de mi humilde libro, siempre voy cambiando ideas, siempre, y por eso, claro, pues no sé por dónde tirar, al final digo, a ver si me saca del guión, que tengo ahí un guión. Y entonces, bueno, pues decidí, estuve en Roma, luego había problemas y, bueno, muy al margen de contar, son casi como chistes lo que pasa en Roma, y decidí, bueno, venir a España. Voy a ser como muy breve porque si no. Cuando llegué a Madrid, en 1981, estaba la movida madrileña empezada, y obviamente yo tenía escasa cultura, escasa conocimiento de España, porque incluso no sabía nada del idioma, porque entonces Irak con Saddam Hussein gobernando pues era imposible. Yo al menos no pude tener nada, no sabía nada. Bueno, nos dibujan todo lo que fuera horroroso, de esas cosas, los dictatoriales, dictadores. Por lo tanto, al llegar a Madrid, para mí una felicidad muy grande, porque me libré de la guerra de Irak-Irán. Yo estuve en Italia. En Irak, los que somos licenciados podemos trabajar, o sea que no hace falta posición. O sea, por lo tanto, yo tenía una plaza allí de profesor, además pagan muy bien, y ya cuando estaba en Roma no me interesó quedarme allí. Digo, bueno, voy a volver a Irak, tengo mi plaza de profesor, ahorro dinero para salir fuera, para ir a otro país. Ya decidí venir a España. Y empieza la guerra con Irán, y en el año 80. Y claro, pues tuvo un año en la guerra. O sea, un año, bueno, afortunadamente necesité nuestro servicio y no mandar la guerra casi por esto, ¿no? De hecho, mi madre cuando salí se quedó muy triste, muy deprimida, que claro, no me ve y demás. Pero luego cuando ve, muchos de mis amigos míos murieron, pues ella, pues claro, ya se da cuenta de que por lo menos mi hijo no lo veo, pero vive. Por lo tanto también eso. Bueno, el caso, al margen de eso, al llegar a Madrid era una felicidad liberarme de todo el tema de la guerra, porque además es una guerra absurda con los Irán, sobre todo mi zona, la región islámica, el suní chií, yo soy chií, pues, somos la minoría, por decir una manera. Y tenemos mucha relación, por ejemplo, con Irán, o sea, que todos los clérigos o todos los imanes importantes están en la
donde yo nací, por lo tanto tengo mucha relación con Irán. Entonces, cuando la guerra de ahí era horrorosa, porque de hecho, en 1979, cuando la revolución de Khomeini, venían muchos iraníes aquí, y claro, pues, tiene muchos amigos iraníes, y entonces, y aquí somos amigos, y sin embargo, si nos mandan cada uno en su país, tenemos que luchar uno frente al otro, ¿no? Y era un follón tremendo. Por lo tanto, al llegar aquí, pues ir breve, encontré con la movida madrileña. Y la verdad, me cogió con los brazos abiertos. Yo no sabía nada de qué es lo que pasa aquí, porque veo chicos con pelos rubios, teñidos, y digo, ¿eso qué es? Claro, yo vengo de una cultura tan estricta, tan... Bueno, los salesianos aquí quedan, vamos, al lado de aquello, unos santos, ¿no? Y entonces, nada, pues yo participé todo lo que he podido hasta cierto punto, porque claro, no, tampoco me interesaba todo lo que se hacía. Y enseguida, bueno, pues me matriculé aquí en hacer la convalidación en la facultad y demás, y casualmente en la facultad de Bellas Artes está el Ciudad Universitaria, y entonces está al lado el Museo de Arte Contemporáneo, que ahora Reina Sofía. Y yo desde Irak, como acabo de decir que estudié, todos mis profesores han sido artistas, sí ahí estudié algo de estética. Y hemos tenido un profesor maravilloso, nombre sufí, se pertenece a la religión islámica, pero el rama sufí. Estudió en Francia, en París, conoció incluso a Picasso, y nos comentaba, claro, cosas maravillosas. Por lo tanto, es un hombre, hoy por hoy es uno de los más cotizados del mundo árabe, sale en subasta su obra en Londres, unos precios maravillosos, que por lo tanto me siento orgulloso, casi de mi profesor. Y entonces ya nos hablaba de la cultura europea, por lo tanto yo conozco todo lo que era Renacimiento, obviamente todas las escuelas hasta entonces. Y entonces enseguida, como el museo estaba al lado, Arte Contemporáneo, claro, ya primero en mi vida puede ver un original de Picasso, de Juan Prat, y para mí, créeme, sin exagerar, es que me temblaban mis piernas, una cosa, digo, ¿esto qué es? Pero claro, lo oías tanto y además le he visto casi blanco-negro, porque llegaba a Irak, no llegaba nada. Por lo tanto, todo es un cúmulo de emociones tremendas. La década de los 80, la verdad, maravillosa. O sea, ha sido fundamental para mí por muchos motivos, aparte de ser mi carrera. Y entonces, bueno, pues enseguida empecé a participar en los certámenes, los concursos y demás. Y no me iba mal, por lo tanto, yo seguí a trabajar si me preguntáis cuál es mi pintura entonces, cuando aquel profesor me liberó de todo eso, pues una pintura como muy orgánica, siempre iba alguna cosa, alguna geometría, nada de letras árabes ni nada, porque siempre no me interesaba eso. Y cuando llegué aquí, obviamente el encontrar con el cubismo, todas las vanguardias, claro, me abrió unas puertas tremendas, porque veo esa libertad que han tenido, esa su estructura, pues me fascinaba todo aquello, ¿no? Y cambié un poco mi trabajo, pero siguiendo fiel a esta, digamos, una mirada como concreta, porque obviamente la infancia de no representar las cosas como son siempre está en mi cabeza, no se puede cambiar. Bueno, pues seguí mi discurso. España me dio también de paso casi... O sea, Irak me dio 5 años de beca y España también 5 años de beca también. O sea, que es una cosa... Y no por muy buenas notas, yo sacaba lo mínimo. Sí, yo creo que quizá por mi persona siempre ha sido... Bueno, pues de aquella manera, y la verdad fantástico. Además con las últimas becas con bastante dinero, por lo tanto, aparte ya antes de participar, mi obra ya empezó a venderse, premios y demás, y más vivía. Y entonces, en todo este periodo obviamente estudiaba y ya presenté mi tesis doctoral. Tengo un amigo que dice que todos los árabes sois doctores, ¿no? Es verdad, quizá porque es un tema que, bueno, yo la verdad, por el amor que tengo hacia la pintura, quería hacer, digamos, ya que académicamente quiero tener el máximo título que hay. Lo que pasa es que siempre se puede aprender de otra manera, leyendo, como bueno, estudiar filosofía, por ejemplo, pero no sabía. Si lo hubiera sabido, habría estudiado filosofía entonces.
El caso que, y mi tesis lo hice sobre un artista del siglo XIII, XII-XIII, se llama Loiseau. Seguramente habéis visto alguna imagen suya por allí, pero uno de los de miniaturas, ¿no? Un hombre que ha sido muy... Me recuerda un poco con la obra de Goya, porque él ilustró un libro de un escritor importante un siglo antes de él, y porque claro, tampoco no podían firmar sus trabajos. Él sí lo firmó, está ahí puesto su nombre, pero él se ha escondido detrás del hombre, o sea, detrás de una literatura para que no lo pueda venir también su vida en peligro, ¿no? Bueno, una vez terminé la tesis, ya pues quería pues seguir obviamente investigando y demás, entonces me matriculé en estudiar sobre el arte, estética además, ahí cuando conocí a mi buena amiga Lola. En cuanto, por mi cuenta, entonces, y ya al estudiar a Platón, o sea, estudiar Grecia, de Sócrates, Platón y Aristóteles, y saber un poco lo que... Bueno, no han hablado mucho, obviamente, Platón no ha dicho muy poco, son 2 hojas, ahora me corrija si anda mal. Por lo tanto, en la República, el libro 10, él ha hablado un poco de que, bueno, pues si tú no debes copiar lo que ve tu ojo, ¿no? Porque si tú copias, yo por ejemplo copio este vaso, estoy haciendo una copia de una copia, por lo tanto este vaso no es el original, y entonces el original para él tiene divisiones matemáticas y realmente la verdad es que no sabemos lo que quiere Platón, cómo hay que pintar, ¿no? Pero yo creo que por lo tanto, mi primera frase cuando hablo de la verdad, yo creo que todos estamos intentando pintar un poco lo que quería Platón, un poco, por lo tanto, ¿no? Entonces, y creo en mi juicio, no solamente en estética, creo que también respecto a la pintura, creo que incluso en filosofía, en pensamiento, yo creo que el pensamiento platónico y Aristóteles están en vigor hasta hoy. O sea, yo creo que no... Hay muchos filósofos, obviamente no han hablado de arte, pero yo creo que está en vigor hasta ahora. Entonces, me interesó mucho Platón por una razón sencilla, y cuando aparte que me interesó que él decía que no debes de copiar lo que ves, y otra vez la presencia de mi madre. Dice, pues anda, pues mi madre, qué maravilla, ¿no? Pues que piense como Platón, porque una persona sabe leer y escribir, y de esa manera pues empieza mi primer profesor, más que el pensamiento Platón. Entonces ya me dio tranquilidad total. Digo, bueno, pues yo no hago nada picado con lo que pinto y demás, y además creo que ha sido correcto en cuanto, digamos, mi trabajo como artista, ¿no? Por lo tanto, digamos, no representar las cosas como fielmente lo que son, ¿no? Bueno, hay luego debate sobre Aristóteles, hablaba de la mímesis y demás, todo eso es falso, porque si hay un libro maravilloso de Władysław Tatarwicz, no sé cómo se dice su nombre, se llama Historia de 6 ideas, fantástico, y habla de todo eso. Y bueno, pues entonces cuando yo he nombrado los motivos que me llevaron a hacer el libro, y era que hay una relación estética de Grecia de Platón y el resto con el Islam, pensando yo en cuanto al Renacimiento árabe, digamos, cuando ya se fundó Bagdad como capital del Islam, con un líder importante, Jafar al-Mansur, seguramente hoy un poco. Su hermano ha sido el que terminó, digamos, la época de los Umayya. Bueno, no me voy a hacer este lío porque si no me pierdo. Entonces, la fundación de Bagdad en el 750, que casi 100 años después de Kufa, Kufa ya empieza a perder y ya empieza Bagdad. Entonces, claro, este hombre ha abierto las mejores escuelas del mundo, en las traducciones y en filosofía, estética menos o casi nada, pero en física, en química y demás. Y todos ellos han sido muy fieles a las ideas de Aristóteles, absolutamente todo. Hasta Verroes ya mucho más tarde que ellos, que por ejemplo el Kindi, han hablado hace rato, el Farabi y demás. Por lo tanto, además han sido, digamos, gracias al Mansur, que es un hombre muy tolerante con todos ellos, porque la mayoría, claro, pues no eran religiosos, eran gente que, claro, pues como conocían todo el saber cómo ser
creen en que Dios después de la muerte, todas esas cosas. Perdónenme si a lo mejor hay religiosos aquí que mejor. Pero bueno, el caso que creo que en esto, y como él mandó traducir la poética de Aristóteles a un traductor del Mocafa, se llama, estoy seguro que sabían algo de la estética de Platón y de Aristóteles. O sea, yo no puedo demostrarlo porque es imposible, porque no lo puedo demostrar, pero le he demostrado en mi ensayo de otra manera, ahora lo voy a explicar. Entonces, o sea, yo relacioné un poco la llegada del Islam y rechazar trabajar la figura humana, o sea, trabajar, digamos, copiar las cosas como son, que sí que ha sido por el tema religioso, por la iconoclastia y demás, que es verdad, si yo no niego, pero yo creo que el artista islámico trabajó más el tema de no copiar la imagen como son por el conocimiento que tiene de Platón. O sea, ahí está un poco la clave o el corazón, lo que yo insisto en el tema de mi ensayo. Y luego más tarde, en el siglo X, hay un científico, bueno, todos ellos han sido obviamente no solamente una cosa, son muchas cosas. Ibn al-Haytham, Al-Hasan ibn al-Haytham, Ibn al-Haytham es un hombre de la nación Basora, al sur de Irak. Es lo que inventó la cámara, lo que todos tenemos cámaras, inventó este hombre. Y él hizo estudios muy importantes respecto un poco de la luz, y él primero ha hecho anatomía del ojo, cómo es el ojo humano. De hecho, él, bueno, pues nosotros los ojos son, vemos invertidos como una cámara, pero el cerebro rápidamente nos hace ver las cosas como lo estamos viendo, ¿no? Entonces este hombre nació en Basora, al sur de Irak, estuvo en Bagdad un periodo y luego terminó en Damasco, porque él, yo creo que ahí, si me permite decirlo, en filosofía del mundo árabe, yo creo que no avanzó mucho, tradujo mucho todo el griego al árabe, luego el árabe al latín y otros idiomas, pero yo creo que no han hecho tanto. O sea, han filósofos importantísimos, pero yo creo que, vamos, si me permiten, Luis sabe más que en filosofía, pero creo que no, pero sí en ciencia sí han hecho mucho. O sea, en ciencia han reconocido sus trabajos y demás. Por lo tanto, en una charla que ha dado ¿cómo se llama?, en un espacio de un reino, líderes, un gobernador en Siria, él ha dicho que puede resolver el problema del Nilo, que entonces hay muchas inundaciones porque no hay embalses de agua y demás. Entonces, claro, pues la agricultura se pierde, y entonces él dice, yo puedo arreglar este problema. Entonces gobernaban en el Cairo los fatimís, y un gobernador de turno, el Hakim, es un hombre importantísimo, que es el que fundó además el Cairo, en el siglo X casi. Entonces, ha dicho que quería que viniera este hombre a arreglarnos este problema, ¿no? Entonces decía una anecdótica que él, cuando llegó a Egipto, pasaba a ver violos y pirámides y dice, claro, pues si esta gente ha hecho esto, pues ¿cómo voy a arreglar ese tema? O sea que eso, bueno, el caso que era muy costoso, no lo podía hacer, arreglar aquello. Y claro, este gobernador pues se enfadó con él, no le dejó salir del país, le encarceló, y él intentó por mil maneras para que saliera, y no hay manera, incluso intentó ser medio loco para ver si lo sueltan. El caso que estuvo ahí 15 años, y en estos 15 años ha escrito los mejores de sus libros. Afortunadamente que le dejaron en la cárcel, porque si no, he escrito los mejores libros. Uno de los libros que se estudia, estos libros en toda la... en física se estudia mucho, porque él hizo una relación matemática con la física con la matemática. Quiere decir que él decía, grosso modo, que la luz que va por ondas y que tan rápido llega en el ojo que no podemos detectarlos. Y entonces, claro, pues yo esto hecho también me recordó un poco un poco lo que quería Platón, ¿no? Porque Platón quería que la obra que sea ejemplar, ¿no? Y tienen dimensiones que no sabemos, matemáticos, ¿no? De esa manera. Entonces yo enlacé un poco el pensamiento del Haytham con, digamos, en cuanto...
Por ejemplo, aprovecho de decir una cosa, estoy hablando hasta el 1200, porque yo luego, Bagdad ha caído en el Mogol en el 1258, a partir de entonces ya no me interesa, porque ya no es un tema que ya luego vienen los otomanos, los ingleses, todo eso ya no es para mí. O sea, para mí fundamentalmente ha sido el periodo de reconocimiento árabe, que es del casi el siglo VIII hasta el 1200, 400 años, cuando gobernaron los apásitas. Por lo tanto, a mí, o sea, mi ensayo también quiere hacer un llamamiento que me hubiera gustado que obviamente, por ejemplo, en el siglo XVIII, que el artista árabe, que tiene que tener influencia con Occidente, pero yo creo que debería de haber hecho estar muy cercano a su historia, que es mucho, porque yo creo que yo obviamente no estoy hablando de Renacimiento en negativo, todo lo contrario, yo soy hija del Renacimiento en tal caso, pero estamos hablando de un periodo, el primer periodo, si me permiten decirlo, después de Grecia, de Platón y demás, a mi juicio el Islam, o sea, la cultura islámica es cuanto, digamos, tradujo, ha revivido un poco el tema de todo lo que es el pensamiento, ¿no? Porque yo creo que todos lo conocemos, la Edad Media, aunque es verdad, Alejandría, pues han sido pues, importantísimos, pero yo creo que, grosso modo, la parte islámica, o este periodo, y por lo tanto me interesa mucho esto, porque luego, a mi juicio, ya se perdieron muchas cosas, y se hizo una mezcla extraña, por lo tanto no me interesa. Por ejemplo, los safawís que gobernaban en Irán, en 1500, Behzad, Irak, por ejemplo, son artistas contemporáneos, por ejemplo, Velázquez, y hacen maravillas. O sea, si Behzad, uno de ellos, maravilloso, es decir que, pero que también luego se perdió, esa frescura, esa cosa que pueden investigar allí, se perdió y es una pena, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues todo eso que drenaje he hecho, digamos, en mi ensayo, que espero que puedo, digamos, a través de esto, pues incluso lo que planteo, que hay una relación estética de Grecia, Platón con el Islam, ojalá que, porque yo no soy historiador, yo no soy escritor, me cuesta una barbaridad, estuve un año y medio por 30 folios, o sea, cualquiera de ustedes me ayudó mucho, a la gente, aquí está Carmen, me da muchísimos problemas. La verdad, más bien he leído más que escrito, porque realmente me fascina más que eso. Lo que pasa, los motivos, como acaba de decir, el por qué lo hice, porque, bueno, pues casi en plan egoísta, que quiere dejar algo. Y luego a la vez también sí que me interesa, ojalá que se pueda investigar un poco sobre esa relación que existió, o al menos yo creo que entre el pensamiento platónico y el Islam. Y ya para acabar, quiero leer dos citas que me interesan mucho, una de Platón, que admira tanto. Lo digo porque es que Platón, si me permite decirlo, yo creo que el arte islámico, o la religión islámica, tiene mucho con el pensamiento platónico, yo creo, respecto a las ideas, ¿no? Porque también el Islam dice Allah no se ve, no sabemos que no tiene hijos, no, porque yo creo que esas ideas, de las ideas, quizá a lo mejor ese me interesa más, por lo tanto, bueno, siempre he pensado que el arte siempre es idealista, nunca es realista, ¿no? Que Courbet se les escuda, pero es idealista también, o sea, el arte es ideas, siempre ideas. Lo que pasa, eso me llevó a hacer porque muchos alumnos míos pues están obsesionados por copiar lo que ve, lo que tiene aquí, o sea, que no son capaces de procesar lo que lleva el cerebro, ¿no? Pero en fin, pues ya termino de una frase también de Platón, en su libro La República, el 10 cuando habla de estética, en otros hablaba de otras cosas, de otros valores, pero este libro hablaba de esto. Decía, el arte que se apoya en las matemáticas se dirige a la parte racional del alma, mientras que el arte de la imitación busca complacer los sentidos engañosos y por lo tanto las partes inferiores del alma. Me parece maravilloso esto, o sea que, y además es que es verdad, o sea, el arte, el que busca las ideas, eleva el alma arriba, y la persona que copia solamente que ve su ojo, más la parte inferior, ¿no? Y el otra cita, en paralela un poco esta, de Ibn al-Haytham, resumiendo un poco su libro, La Visión, es un libro, tengo la suerte que tengo uno, pero es que es imposible entenderlo, porque es física, es complicadísimo. Hice una traducción como pude,
también gracias a otro libro maravilloso, bueno, eso a lo mejor no es tan maravilloso para vosotros, de Hans Wilding, se llama Florencia y Bagdad, habla todo el tema de Ibn Haytham y sus libros y demás, ha traducido por un egipcio y demás, pero bueno, en ese libro me ayudó bastante a poder hacer resumen del tema de Ibn Haytham. Y Ibn Haytham decía, resumía un poco todo ese que no lo puedo explicar yo por palabra, decía lo siguiente: los rayos luminosos nos hacen ver el mundo. Estos rayos en sí irrepresentables. Solo podemos conocerlos por sus efectos, pero podemos describirlos de manera simbólica con el lenguaje de la geometría, que cumple las mismas leyes matemáticas de la luz. Me parece fantástico, me parece ahí está toda la clave de que creo que Ibn Haytham ahí, ojalá casi de pintor, pero yo creo que él materializó las ideas de Platón, o sea, por lo menos lo que pretendía Platón. Y nada, pues muchísimas gracias por escucharme. Vamos a hacer un turno de preguntas. No sé si me ha extendido o no. No, está muy breve, muy bien. Bueno, pues... ¿Quién quiere hacer preguntas? Bueno, pues eso, bien, no se entiende nada, o es que lo he dicho no tiene mucho... Pero bueno, es igual. Ha sido tu vida, entonces. Mira, Claro. tú querías preguntar algo. Sí, la verdad que ha sido una exposición con una biografía interesantísima. Y tienes algo que te ilumina. No sé si es tu tierra Por el amor o del tu arte, nada más, visión, porque ama tanto la pintura, no puedes imaginar. que Por eso contrastas. vamos, me cuesta mucho hablar de verdad ante ustedes. No, me pongo no. nervioso, pero soy súper tímido y tengo que hacer ese esfuerzo para... Pero bueno. No, pero tienes como una lucidez de contrastar las dos culturas que al escucharte en ese contraste me cuesta, sí. has extraído lo Porque mejor que te ha leo iluminado. en los dos idiomas y a veces, claro, la traducción es Fantástico. tremenda. Pero bueno. Mira, yo es una pregunta muy simple. Como a mí me encanta Egipto y me vienes a hablar ahora del el Éufrates Sí. y el Tigris, pues según he leído la parte de arriba que nacen al norte de Bagdad, según bajan, estaba la antigua Mesopotamia. Sí. Entonces, según historiadores, esta tierra que dice que es fértil y maravillosa, ahí estuvo el paraíso terrenal. Y como la Biblia no ubica el sitio, por cercanía tú podías aclararlo. Por donde Abraham si esto... salió de aquí y vino aquí a Israel. Pues fíjate cómo se perdió, ¿no? Pero bueno. Oye, pero Todo es maravilloso, claro. esa es la historia. ¿Tú te crees? Abraham no fue a Israel. Bueno, sí, fue ahí, porque a ver dónde ha ido entonces. Parece Entre Ríos. Bueno, no, él nació allí y me creó allí, según la leyenda, y llegó allí y luego fundió ahí su religión desde ahí. Que entonces, Lo bueno. conocéis como país Entre Ríos. Sí, pero este es mucho más abajo, porque Sí, él donde ha pero ido más abajo. está mucho más arriba. Oye, perdona, hablando de Mesopotamia, que según parece fue la antigua Sumeria, según también tengo leído por historias egipcias, ya pasando a la cuarta dinastía, entrando ya con los faraones, resulta que ya empezaban a hacer comercio con países exteriores y se han encontrado vestigios pues de Siria, de Palestina, de Mesopotamia, y eso se arrastra, digamos, dentro de la cultura egipcia. Pero en esas líneas de expresión de los historiadores cuentan que la escritura egipcia llegó de los sumerios, porque estando ya en estos trances de comercio, dice que lo hacían en tablitas de arcilla, en esa letra cuneiforme, y al llegar a Egipto, ellos la adaptaron a su cultura. Sí, menos mal que no hay un egipcio por ahí, porque si no, vamos, nos echa. Porque, a ver, porque ellos eso no lo admiten. Pues dice Porque- que llegó ya, la ya. letra, la escritura, Ya, ellos dicen que no. a través de Sumeria. Yo la verdad Sí. no me, o sea, a mí, por ejemplo, toda mi cultura inicial de Mesopotamia y demás, pues
al no tener, para mí, por ejemplo, yo empecé a hablar de Grecia, desde Sócrates, Platón, Aristóteles, es porque para mí ya empieza un poco la razón, porque ya los dioses son otros de dioses, y ya, de hecho, por ejemplo, todo nuestro pensamiento hasta ahora sigue siendo en vigor el pensamiento platónico cuando la razón, quiere decir que anteriormente no puedo hablar mucho de él porque se me escapan ya muchas cosas, porque no... Bueno, ya sabes también que Platón estuvo muchos años también en sí, claro, pero ya es un periodo mucho posterior. Y ya se trajo también bastante todo, cultura de allí, por lo tanto, claro, no me extraña ya lo creo, que su idealismo se venga, digamos, ya lo creo. Yo la verdad, ese dato no lo sé si ellos han cogido. Yo lo que una vez he hablado con un amigo de Egipto, vamos, para ellos es como decir, eso no lo sé, pero puede ser. Sí, historiadores, sí. A ver. Pedí la palabra. A ver. Bueno, yo no quería preguntar en sí, pero me ha sorprendido mucho eso que has comentado de que es un poco el centro de la tesis, ¿no? de tu libro, que el arte árabe, o sea, no el arte árabe, sino que la no representación figurativa venía, no era una cosa religiosa, sino que venía más por Platón. Bueno, yo eso lo he hecho yo un poco, no lo sé, por eso en mi ensayo he puesto todo lo que he podido, digamos, investigar una serie de autores que me ayudaran un poco eso. De hecho, por ejemplo, hay un libro, La imagen y el olvido, de Pedro Azara, un profesor de Facultad de Arquitectura en Barcelona, y él habla, o sea, yo, digamos, me documenté todo lo que puedo respecto a no la imitación, especialmente platónico en el arte, pero claro, el caso, digamos, plantear de que el arte islámico tiene relación con Grecia, Grecia de Platón, yo creo que tiene que ser un loco, una persona, como en mi caso, un poco así como pintor, y por mi madre que me dejó no pintar aquello y me llegó a hacerlo, porque si no a lo mejor no tiene ningún sentido, aunque yo la verdad también lo hizo, un poco también pensando de que ya creo que nuestro Dios es, bueno, el primer padre que es Abraham, padre del judaísmo, el cristianismo y el islam, pues yo pienso que también Platón es el padre de todos nosotros, es decir, en cuanto... Pero claro, yo escogí Platón, no otros, por ejemplo Kant, otros autores que han hablado también algo de arte. Me interesó mucho porque conecta, la primera conexión, digamos, ha sido a través después de Platón viene el Islam, por lo tanto, me interesó mucho este periodo porque, claro, cuando yo viví en los años 60, cuando era niño, es que aquello... es medieval, o sea, que es aquello como si vivíamos aquí ya en periodos muy anteriores, o sea, bueno, sí, había luz, pero de aquella manera, pero por lo tanto, el pensamiento que yo he visto, pues era eso, o por lo menos, como le ha dicho, que al no tener padre, pues no he visto yo libros en casa, por ejemplo, solamente los libros que estudiaba, por lo tanto no tenía un acceso más que un poco... los pocos que he visto, ¿no? Y la idea inicial me llegó a hacer, pues, el tema bueno, curiosamente por mi madre, como no quería presentar imágenes, de repente al estudiar historia y demás, me da cuenta que había llegado Platón, pues, bueno, pues voy a hacer un pequeño ensayo, y además yo creo totalmente en él, o sea, quiero decir que es un tema que me, digamos, y luego Platón para mí, lo que ha dicho, representa, porque en el fondo yo reconozco mi cultura árabe, islámica, árabe no, porque árabe no quedó nada, en tal caso islámica, y reconozco esto porque fluyó mucho en mí, como mucha gente hay aquí puede ser, bueno, perdona si me voy a decirlo, pues una persona de izquierdas y él, su cultura es católica, ¿no? Entonces, pero bueno, no tiene que ver nada que ver con la religión, simplemente también como profesor, pues eso, he defendido unas ideas porque estoy harto de que, pues eso, los alumnos siempre piensan en que si dibujan son buenos, si no dibujan son malos, y también hago un llamamiento respecto a un poco el tema del tema de la estética, no es estética en Bellas Artes, que eso es una cosa muy grave, y en teoría, habéis hablado con Luis, de que me ha dicho un decano vamos a ver su nombre, de la Facultad de Bellas Artes, y él decía que cuando va afuera le da vergüenza decir que no es estética en Bellas Artes, y es que es fundamental. Por lo tanto,
hice un poco todo eso, un poco para, bueno, pues un poco para, digamos, minimizar un poco el problema de... no digo que todo el mundo puede ser artista, obviamente, no es eso, ¿no? Lo que pasa es que creo que el arte tiene una estructura, no tiene que ver, creo que con un músico, por ejemplo. Un músico pues tiene por la fuerza sí o sí saber la técnica perfectamente, pero un artista no. Quizá tenemos esa cosa de la imagen que bueno, pues el arte se ha construido de esta manera que incluso en literatura, por ejemplo, pues si una persona no es capaz de controlar el lenguaje, no puede escribir, ¿no? Pero claro, a mí, por ejemplo, ya digo digo así de paso, para mí, por ejemplo, todo lo que se hace en arco es maravilloso. O sea, mucha gente dice, bueno, eso es arte, o sea, continuamente, o los grandes bienales. Porque cuando tú tienes acceso a hablar con este artista, que a lo mejor ve su trabajo, que no los entiende, pues detrás de ellos aparte con una idea interesantísima, y luego también es una cosa un poco cronológica con el tiempo. O sea, por lo tanto, hay una cosa que me preocupa mucho también, que es, o sea, vamos a ver, yo tampoco, no quiero decir, yo he llegado a ser artista, yo no puedo juzgar que yo soy mejor que nadie, ni yo, en este caso yo estoy hablando casi como no como pintor, sino como mi experiencia como pintor, y siempre desde el punto de vista de conceptual, no lo que represento, porque puede ser bueno o malo, no lo sé, pero bueno, yo intento hacer todo lo que puedo, que sea, está bien. Por lo tanto, no, o sea, el tema de las ideas es fundamental en la obra de arte, porque creo totalmente de que la misión del arte plástico tiene tanto, digamos, igual como el pensamiento. O sea, para mí, cuando no llega la música o el pensamiento, o sea, llega a través de este bien. Lo que pasa es que eso es mi libro, bueno, mi ensayo humilde, es un poco porque aunque los alumnos que estudian Bellas Artes, aunque no sean artistas, porque obviamente no todo el mundo va a ser artista, pero como mínimo, y la mayoría de ellos obviamente al no se dedican al arte, se dedican a dar clases, por lo menos empiezan a educar a los alumnos a esos valores. Porque es que parece mentira de verdad, hoy por hoy, que yo venga de Cufa, que no he visto ningún libro, y ya me da cuenta de que esto no es así, y todavía hay gente que han tenido libros, los mejores del mundo, y todavía piensan que dibujan una mano y son buenos, y es un poco la verdad la rabia que me ha dado en todo eso, porque todavía me llegan alumnos y dicen, es que yo no sé, es que... Y está en una obsesión que tiene lo que copia el ojo, más que lo copia en su mente, de una cosa... Y sin embargo, claro, pues para mí todo está en la armonía. O sea, la armonía de Platón pues es la división en dimensiones geométricos, exactos, matemáticos. Por lo tanto, cualquier obra, vamos, absolutamente todos los que se presentan, porque todos los, digamos, historiadores o críticos, comisarios de arte, pues son gente muy preparada para... O sea, no pueden hacer cosas que no... Es verdad, van a lo mejor por delante de la gente que no entiende, pero no es cuestión... Mira, la conferencia anterior, que maravillosa que dio Vicente sobre Chomín, Badiola, fantástico, pero claro, tú ves aquello y no lo entiendes, pues es que claro, es como todo, si ahora empieza a cambiar el idioma y hablan árabe, pues lógicamente pues, no se entiende nada, pues, pero a lo mejor estoy diciendo cosas maravillosas, pero no se me entiende, porque claro, no se conoce el idioma, ¿no? Por lo tanto, yo creo que eso es un poco mi preocupación, una preocupación de que eso, que parece mentira, que todos llevamos móviles, el mundo entero está en nuestras manos a través de un plástico así pequeño y no somos capaces de actualizar un poco nuestra mente. Somos 4 gatos cuando vamos a las exposiciones a ver aquello y luego nada, o sea, hasta que... Afortunadamente desde los medios hablan de un artista bien y ya la gente va a verlo. Hoy, por cierto, le han dado a un artista importantísimo alemán, el premio Princesa de Asturias, y es fantástico, bueno, lo ves entonces dices, ¿y eso es un arte o esto? Y entonces mi ensayo ha sido un poco por eso, o sea, que lo que quiero hacer, la afluencia que ha tenido también como profesor, y que veo esto, que la gente, pues, no hay que ser, el arte es para todos los que pueden generar ideas, o que todo lo que... obviamente pues como en todas las cosas, no todo el mundo puede hacer todo, pero que yo creo que tiene algo que no se trabaja solamente con la mano, o sea, se trabaja con las ideas, más que quizá, bueno, en la filosofía, todo eso pues también, pero hay espacios que, bueno, absolutamente,
decía Bercerto de Cassé, decía, no existe nada si no se materializa en imagen o idea, ¿no? ¿Verdad? O sea, que dice que no hay nada si no se materializa esos dos ambientes, ¿no? Y yo creo que el arte, la pintura, no es mi pintura, tiene pues eso, tiene ideas, o sea, tiene todo arte bueno, son idealistas, nunca es realista. Por lo tanto, incluso puedes ver pintores realistas, pero su obra también es idealista, por lo tanto, no es que copia a otro artista, sino han hecho algo nuevo para que pueda, que su trabajo, pues, en fin, pueda, bueno, pues abrir más fronteras para que podamos entender, como dice en mi primera frase, que la verdad está en otra parte, ¿no? Un poco todos estamos aquí, yo creo que todos lo que podemos buscar es la verdad, no que no sabemos dónde, ¿no? ¿Alguna pregunta más? ¿Nadie quiere hacer más preguntas? Pues vamos a terminar. Les agradecemos a todos ustedes su presencia y al artista que nos ha informado muy bien sobre su arte y todo el arte del que él sabe, que es muchísimo, ¿eh? Es una cultura tremenda. Ojalá, siempre que leo o pintar que no sé nada, eso es una cosa. Muchas gracias a todos. Nada, gracias a vosotros, de verdad. Muchísimas gracias. ¿Qué tal, Vicente? No, hombre, no, ¿qué va? ¿Qué va? ¿Ya la has pagado? No me lo he pagado, no. Cuidado.